muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. Si sos técnico o técnica operativo, administrativo, inspector, supervisor o cumplís funciones jerárquicas en la industria del gas natural, tu sindicato es APJ Gas. Representamos y defendemos tus derechos en todo el país. Suma tu voz a la nuestra. Contactate en www.apjgas.org.ar. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. La Gráfica Cultural. Industria de artistas. Una fábrica recuperada. Industria de la cultura. Un espacio cultural. Es un lugar en manos del trabajo, del pueblo organizado y del barrio de La Boca y Barracas. Un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, @lagráfica.cultural. Una matriz productiva nueva. Todos los lunes a las 22 horas por Radio Gráfica, en mi barrio no había kiwis. Un lugar, un tiempo, una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música, porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Nadie se puede salvar en soledad. Dignidad, fraternidad y en igualdad. Sin descarte en nuestra casa cuidar. ¿Te acordás del lío que hay que armar? Con Francisco hasta la eternidad. No te olvides nunca de soñar una patria federal, laudatista, laudatista. Ya estamos en el aire de Radio Gráfica Laudatistas, episodio 56. Este es el programa semanal de la Alameda. Bueno, ¿cómo están? Buen inicio de semana, compañeros, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, vamos a iniciar este programa 56 de Laudatistas con algunas reflexiones sobre la situación nacional. Hay dos datos que nos parece que son importantes para resaltar. El primero es que la semana pasada se conocieron datos de la macroeconomía que indican que hubo un crecimiento del 2,3% interanual en la economía argentina, y estos datos contrastan fuertemente con la baja que hubo en el consumo del 3,3%,
con la baja interanual que hubo en el volumen de ventas del 4,5%, contrasta con el aumento del desempleo del 7,5 al 7,8%, estoy citando cifras oficiales, contrasta con el récord de informalidad que prácticamente alcanza los picos del 2001, que llega al 44,2%, contrasta también obviamente con los cierres masivos de pymes, fábricas, comercios, los despidos, una paz de los cementerios que solamente se explica por el crecimiento de sectores dinámicos, pero que solamente emplean muy poca mano de obra y tienen que ver de alguna manera con la primarización extrema de la economía, donde los sectores que pesan son los que tienen que ver con el extractivismo, la minería, el petróleo, la agroindustria, los minerales críticos, ¿sí? Esto es lo que de alguna manera está creciendo y permitiendo este dibujo de crecimiento macroeconómico, pero es una paz, es una estabilidad sobre la base de los cementerios, porque puertas para adentro sigue la desocupación, siguen los despidos, sigue la angustia, aumenta la morosidad, aumenta el endeudamiento familiar. En este contexto, donde las esperanzas son cada vez menores, donde la performance de Milei se va desgastando, digamos, ha ocurrido otro hecho que fue noticia este fin de semana, que finalmente la renuncia del ex jefe de gabinete, Manuel Adorni, una renuncia que vino junto con una carta en la cual Adorni recuerda que cumplió a rajatabla lo que Milei le pidió aquella noche en la Quinta de Olivos, estoy citando textual, con lo cual Adorni vuelve al llano, pero vuelve con una bomba de tiempo. Con la bomba de tiempo de que si lo joden en Comodoro Pi, se podría declarar como arrepentido y podría ser el fin de Milei. Probablemente la crisis que hubo este fin de semana en Olivos tenga que ver con el hecho de que ahora, digamos, Milei está en manos de la corporación judicial que maneja el destino de Adorni. En cuanto avance un procesamiento indagatorio, al peligro de que pueda ir preso él o su grupo familiar, Adorni podría prender el ventilador y esto podría significar el agotamiento o el fin, de alguna manera, del gobierno de Milei. Mientras tanto, asumió en lugar de Adorni Santilli, Diego Santilli, y un miembro más del PRO, del macrismo, se suma, digamos, al elenco del mileísmo, que prácticamente ha perdido todos sus alfiles principales. Ya cayó Pose, ya cayó Guillermo Franco, cayeron un montón de funcionarios que formaron parte del núcleo que había formado de alguna manera el entorno principal de Milei, del mileísmo, y hoy de alguna manera tenemos un gabinete que está repleto de ministros que responden o respondían a Macri y en última instancia también al Círculo Rojo. Milei también en el camino tuvo que capitular ante Clarín, tuvo que entregarle la Telefónica, después de haberle impedido, digamos, la fusión monopólica que permitía el Grupo de Bañeto. Así que el Grupo de Bañeto ya sacó de alguna manera la parte de la tajada que buscaba. Y en este momento Milei quedó como en el gobierno anterior, digamos, o sea, como un presidente decorativo, intervenido por el Círculo Rojo en una situación económica altamente contradictoria, de cifras macroeconómicas saludables, pero que cifras microeconómicas que son un desastre, digamos, donde la población claramente está sufriendo muchísimo, y por el momento lograron zafar del vencimiento que tenían en julio a través de otro préstamo, a través de más endeudamiento, un endeudamiento con el Banco Mundial de 5.000 millones de dólares para poder pagar los 4.800 que tenían ahora para el próximo 10 de julio. No obstante, hay otra estación que tienen por delante, que es el 3 de noviembre, que es la próxima elección intermedia de los Estados Unidos, donde todo indica que Trump va a sufrir una derrota. De la magnitud de esa derrota va a depender si queda algo del mileísmo o no. Lo cierto es que el tipo de gobierno que probablemente se empiece a configurar a partir de hoy va a ser un gobierno diferente, donde el Círculo Rojo lo que está buscando fundamentalmente es tratar de sostener este modelo de peruanización, de informalidad extrema, de pérdida del ascenso social y de quite de los convenios colectivos y los derechos, ¿sí? Y para ello pretende de alguna manera estabilizar un poco o darle algún sentido común a este gobierno
que le permita llegar a la otra orilla y candidatear a Burlich o a alguno de los otros candidatos. La derecha se une alrededor de la directiva del Círculo Rojo, concretamente. Contradicciones, tensiones que había por diferentes negocios siguen existiendo, pero frente a la posibilidad de que retorne un gobierno popular, están unificados, y mientras tanto, puerta para adentro, en el campo nacional, lastimosamente algunos sectores están más preocupados en criticar a candidatos que miden de nuestro campo que en preocuparse por lo que está ocurriendo en el país, por la colonización y por lo que está ocurriendo con respecto al saqueo enorme que está sufriendo nuestra patria. Bueno, afortunadamente la población que trata de resistir, que trata de levantarse, digamos, contra esto, que lo hemos visto el 24 de marzo, que lo hemos visto en el último paro de la CGT, que lo vimos en la marcha por la educación pública, que lo vimos en el Ni Una Menos, que lo vimos en las celebraciones de despedida del Indio Solari. Hay un gran sector que quiere manifestarse, un gran sector que quiere de alguna manera expresar su descontento, todavía no encuentra una dirección, todavía no encuentra un campo nacional unificado, que es la tarea de la hora, justamente para poder darle el empujón final a este experimento que se está desgajando, que el Círculo Rojo lo acaba de intervenir y que de alguna manera ahora está con un rumbo híbrido que va a depender mucho de las condiciones internacionales, pero también de la lucha que pueda llevar adelante el pueblo argentino. Esperamos una actitud un poquitito más firme por parte de la CGT, que anuncia un plan de lucha, que dice que tiene que prepararlo para que tenga un carácter federal, pero bueno, evidentemente no han tomado nota que el último paro federal justamente lo que tuvo fue un carácter profundamente federal. Por lo tanto, las condiciones objetivas para el plan de lucha están más que claras. Simplemente es una cuestión de voluntad, es una cuestión de determinación, es una cuestión de canalizar los deseos y las aspiraciones del pueblo, digamos, para tener trabajo, para tener techo, para tener dignidad, algo que este modelo les está robando todos los días. Esto es Laudatistas, episodio 56. Muy bien, y continuando con esto que decías, a mí me parece que igual hay que problematizar algunas cosas, ¿no? Porque lo macro no es solo la inflación dibujada o algunos aumentos en algunos números, porque la verdad ellos pueden dibujar que aumentó la actividad económica, como le llaman, pero en realidad bajó el laburo y bajó la cantidad de industrias. Entonces hay números que vistos así parecen expresar algo que está bien, pero en realidad expresan todo lo contrario, ¿no? Más allá de las mentiras y de las cosas que se ocultan, ¿no? Entonces, lo digo porque vemos cómo también hacen un esfuerzo enorme muchos comunicadores de ellos y todos los bufones de este gobierno, que dicen que en realidad el problema no es el rumbo, sino que a veces hay que acomodar a estos chorros, a estos locos, ¿no? Y en realidad el problema es el rumbo, porque hoy sí aumentaron la venta de autos de alta gama, hoy sí aumenta la renta que se pueden llevar las multinacionales extractivistas, pero lo que no tenemos es trabajo y lo que no tenemos es guita para morfar, ¿no? Sí, exactamente, un modelo con el 30% que disfruta de las mieles de la economía primarizada y un 70% que está en la depresión, en la angustia, sin ningún tipo de expectativa de ascenso social. Muy bien, vamos a continuar obviamente durante todo el programa con diferentes entrevistados desarrollando este tema, pero vamos a ir ahora al primer entrevistado del día referido a la causa Loan, al juicio oral medio bochornoso que se está desarrollando en Corrientes con la única pregunta importante que nunca nadie respondió, que es ¿dónde está y qué pasó con Loan? Tenemos ya en línea al primer entrevistado del día. Sí, se trata de Pablo Pozzone, periodista de América 24, que ha trabajado, uno de los que primero llegó cuando ocurrió la desaparición de Loan, que fue citado la semana pasada por el tribunal junto con Carrió, también a Codazzi, un tribunal, digamos, que la Cámara de Casación resolvió que fuera federal, o sea, no solamente correntino, sino que además agregó un juez de Formosa, un juez de Río Negro, que parece que empezaron a interesarse por aspectos que tendrían que ver con la pista del encubrimiento que en algún momento todo el país vio
que algunos funcionarios, algún senador, pretendían de alguna manera generar para tratar de hacer pasar la desaparición de Logan como un accidente. Pablo Pozzone estuvo en el centro de la tormenta en aquellos días, en contacto directo con los protagonistas, así que obviamente su palabra es muy esperada para reconstruir un poco qué es lo que pasó en aquellos días y cómo estás viendo, Pablo, el desarrollo de este juicio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día a vos y a todo el equipo. Bueno, ante la última pregunta, lo que vamos conociendo es el arranque bastante, como decían ustedes, bochornoso. Digo, hay una persona que no fue, hay testigos en todo el país, hay personas que están imputadas, que están en diferentes lugares del país, y esto complica las cosas en un tribunal que evidentemente se toma tiempos que son un poco exasperantes, ¿no? Digo, sobre todo, como decían, teniendo en cuenta que este juicio no va a decirnos dónde está el nene. Y lo digo en presente y lo digo un nene vivo, ¿no? Esto es lo que muchos suponemos, eso obviamente es subjetivo, pero a las claras está que no hay un cuerpo, que evidentemente no hubo un accidente, más allá que ahora aparentemente todos, gran parte de los abogados, no todos, pero están queriendo posicionarse en ese punto. Y el otro día en un diálogo que tuve en off, nos dicen que Laudelina, incluso ahora en prisión, dice no fue un accidente, mentí, no fue un accidente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que no sé hacia dónde nos llevan. Esta última semana me pidieron como testigo y por supuesto voy a cumplir y voy a contar lo que vi. Respecto a lo que viste, lo primero que a mí me llamó la atención, y alguna vez creo que lo charlé con vos, es cuando llegaron aquellas personas que hoy están imputadas, como la llamada la banda del hotel o los presuntos Dupuy. Lo que me llamó la atención es que los niños de los primeros detenidos, los detenidos por el hecho principal, no habían sido contenidos por ningún organismo de minoridad de la provincia de Corrientes, como establece el protocolo y la ley. O sea, cuando es detenido un adulto, de los niños se encargan los organismos de minoridad, que incluso están en conexión con el Estado. Esto no había ocurrido y fue el intendente, aparentemente, el que fue a buscar, a través de Lucio Dupuy, alguna alternativa que tendría que haber cubierto el Estado. ¿Me equivoco? No te equivocás. De hecho, es muy llamativa toda esa secuencia. Mientras tanto te digo, una información te doy de último momento, porque esto fue ayer. Dentro del hotel, yo ya no estaba cuando apareció. Esto es importante decirlo, porque yo me voy del hotel, donde estaban estas personas que le llamaron los falsos Dupuy y ahora descubrieron que no eran falsos Dupuy, sino que Dupuy los había mandado. Exacto. ¿No? O sea, esto es lo que dijo el abuelo de Lucio Dupuy. Bueno, el famoso americano, que hoy sigue detenido, está en Marcos Paz, está amenazado de muerte. Me pasó ayer un audio la madre de cómo los otros internos, que por supuesto lo consideran culpables sin distinguir absolutamente nada de qué hizo o no hizo cada uno, lo están hostigando, le dice que lo van a prender fuego. Es un hostigamiento permanente de una persona que está detenida, que la verdad no pongo las manos en el fuego por nadie. Era un personaje singular porque apareció ahí y recorría, parecía como si fuese un personal policial o de investigación y que preguntaba y todo. Bueno, resulta que está detenido. Y sigue detenido al día de hoy esperando, y él también había propuesto que yo fuese testigo porque yo tuve algún contacto con él, en donde nos iba volcando información, que era la información que iba obteniendo. Y bueno, de hecho, parte de esa información le había llegado a la jueza. Así es. Y creo que fue considerado como que intentó desviar la causa, ¿viste? Bueno, eso es un tema que tendrá que arreglarse la justicia. Digo, esta gente llega ahí, ellos dicen aparentemente, por pedido del abuelo de Lucio Dupuy, Ramón,
Y cuando están en ese contexto de todo lo que estaba pasando, resulta que hay una mujer que se llama Camila, que tiene una hijita, que sospecha esta mujer. En realidad, el objetivo de los raptadores de niños, ponerle el objetivo de los presuntamente de Pérez y Callaba, sería la nena de ella. Sí. Entonces, en este contexto, resulta que hay un hotel ahí en 9 de julio que es utilizado por incluso las personas que fueron a hacer los rastrillajes, bomberos. Los operativos, sí, de búsqueda. Los operativos, ahí estaba el hotel del 9 de julio, y llegan y terminan todos ahí. Ahora, no terminan todos ahí porque ellos quieren. Terminan todos ahí, según entiendo y según yo estuve hablando con el intendente, porque se les termina solicitando a esta gente que hagan la contención que el Estado no podía hacer. Claro. Esto, así esta fue era la información que nosotros teníamos. Claro, ahí está el punto. ¿Por qué el Estado no hizo la contención que corresponde por protocolo con respecto a los menores? O sea, ¿por qué hubo que terciarizarlo? Y terciarizarlo no por orden judicial, terciarizarlo de manera sui generis, lo cual es mucho más grave. Exactamente, pero ¿qué pasa acá? Yo te adelanto un poco, no sé qué me preguntarán, pero yo lo que vi. ¿Por qué yo llego al hotel? Yo llego al hotel porque nosotros, la primera noche que estuvimos en 9 de julio, en realidad no estábamos en 9 de julio porque no había lugar. Claro. Y nos fuimos, estábamos en un hotel a 30 kilómetros, un hotel de ruta, y se nos complicaba mucho cubrir permanentemente para todas las salidas que teníamos para el canal y para América Noticias, se nos complicaba la distancia. Entonces yo, cuando me entero que Camila estaba en ese hotel, y yo tenía contactos con esta gente porque ellos aparecieron, o yo los conozco, a partir de una investigación que hicimos por una casa de acogida que había acá en el oeste, que fue denunciada por múltiples irregularidades que nosotros contamos, y ahí en ese contexto, cuando los chicos fueron sacados de ese hogar de menores muy irregular, esta gente apareció en defensa de esos chicos. Ahí estaba, creo que estaba Cutaya, la doctora Cutaya también. Sí. Después estaba este muchacho Alan Cañete, que después tuvo muchos problemas con la justicia, también estaba en ese grupo. Y también una psicóloga social o trabajadora social llamada Valeria, que era la que de alguna manera motorizaba las denuncias de todas las irregularidades que sucedían en ese hogar. Entonces ahí yo los conozco y cuando me entero que ellos están allá, empiezo a tener un vínculo y empiezo a contactarme para preguntarles, como hacemos nosotros con todas las fuentes, un poco el contexto desde su mirada. También obviamente que hablábamos con otras partes. Entonces yo me entero que Camila con su hija se encuentran en ese hotel, y Camila en ese momento era una nota muy importante porque era la persona que ya se la notaba temerosa, había sospechas y yo sabía que las sospechas de ella, porque alguien le había ofrecido un cambio de vida para su hija, sospechaba que en realidad el objetivo era la nena de ella. Entonces yo voy y la entrevisto. Hago una entrevista ahí, fui el primero que la hago, y después hay otros canales que entran al hotel y hacen la entrevista. Yo me voy a hacer el resto de las notas, la cobertura, había allanamientos, había peritajes, y entonces consulto, pero hay lugar en este hotel, porque a mí me quedaba mucho más cerca que el otro 30 kilómetros. Me dicen, sí, hay lugar. Bueno, perfecto. Entonces voy al hotel, pago, pagamos la producción, paga la noche del hotel, y la verdad es que yo ahí vi algo completamente normal. Había una señora que era Camila, que estaba con su hija, la hija de Camila y Camila estaban juntas permanentemente, dormían en una habitación que era en el primer piso, yo estaba en el segundo, o el tercero, no me acuerdo exactamente, pero ellos dormían en una habitación y estaban permanentemente juntos, tanto la nena como Camila. Después de esa entrevista yo no entablé demasiado diálogo por respeto, por ser cuidadoso con la nena, tampoco lo hacían, por lo menos en el momento en que yo lo vi,
las personas que estaban con ella. Después sí supe que se le había solicitado a la nena de alguna manera a ver si podía hacer un dibujo o algo así, que fue el famoso dibujo de un hombre que supuestamente se había llevado al nene, el encapuchado, ahí está. De hecho, tal es la situación, fíjate vos, por eso a mí me llama mucho la atención el concepto de privación de la libertad o secuestro o desvío de la investigación, porque yo recuerdo haber hecho algunas gestiones para que la señora esta, que tenía terror a la justicia porque no confiaba en nadie, recuerdo haber hecho algunos llamados para que esta mujer vaya y declare ante la jueza Poserpenso. Sí, recuerdo inclusive que nosotros llamamos a Protec para garantizar y a la jueza inclusive para que la recibiera. Lo recuerdo perfectamente. Bueno, la recibió y declaró 5 horas. Claro. Así es. Declaró 5 horas ante la justicia. Sí. Volvió ese día. En el medio al otro día de que sucede la declaración, aparece un auto muy llamativo, sobre todo por no tenía ningún tipo de identificación, pidiéndole llevarla a esta señora Camila a declarar. Y yo digo, pero si ya declaró, ¿por qué quieren? O sea, ¿me entendés? Y esta gente que eran los que estaban supuestamente conteniendo en principio a Camila y a su hija, porque después llega Macarena, llega el americano, llega la hija de Macarena. Cuando yo ya no estoy, el día que justamente yo me voy, llegan ellos y produce una situación de mucha tensión en el hotel. Ya en ese momento estaba Cristian Balbo, que yo le dije, ¿por qué no te venís al hotel? Que es más cerca, venite a este lugar. Y Cristian me dice, che, ¿dónde me mandaste? No saben quilombo que se armó. Yo estaba viajando desde allá para Buenos Aires, en auto, y me entero de todo esto. Entonces, en ese momento, tanto Cutaya, Cañete, que estaban ahí, y algunas personas más, porque estaba la pareja de Cutaya, creo que incluso había un policía o un ex policía también en el grupo, yo no lo recuerdo exactamente. Ellos impiden que se lleven a Camila ese día, porque era muy sospechosa la situación de que alguien estaba requiriendo llevársela en un auto a esta mujer que estaba aterrorizada, que no confiaba en nadie y que había declarado el día anterior 5 horas Poserpenso para que vuelva a declarar. Claro. Es muy raro. Claro. Esa situación yo la vi y bueno, y no prosperó, digamos, no se la pudieron llevar. Otro detalle que a mí me llamó mucho la atención es que dentro del hotel, en la zona baja, tenía personal de prefectura. Es decir, había prefectura en la puerta del hotel, dispuesta para el juzgado, evidentemente, porque... Claro. Bueno, supongo. O sea, el juzgado estaba convalidando, de hecho, que lo que no hicieron los organismos de minoridad lo haga esta gente, que ahora está imputada. Y bueno, en principio sí. En principio sí. A ver, lo que yo noté era como un clima de mucha tensión y de poco quizás de paranoia y de miedo por parte en principio de Camila y del grupo que estaba con Camila, me refiero a estas personas que ahora la llaman los falsos Dupuy, porque notaban o venían relatándome que sucedían situaciones extrañas en torno a Camila. Y de hecho yo vi una de esas situaciones extrañas cuando aparece, porque de hecho en realidad no vi cuando apareció, me mostraron un video, porque yo estaba cubriendo, y cuando vuelvo al hotel me muestran el video de lo que había pasado la tarde. Está todo filmado eso, ¿no? Está filmado el momento que viene esta gente, que el momento en que la gente enviada por Dupuy rechaza que se la lleven a Camila, en una situación que era muy sospechosa porque había declarado 5 horas el día anterior. Claro. ¿Entendés? Eso es lo que yo vi. Y con respecto, Pablo, con respecto a lo que ocurrió con Pellegrini, Codazzi, bueno, en fin, toda la maniobra para llevarle una madrugada a Laudelini y a Macarena a declarar al fuero provincial. ¿Vos estabas en esos días? ¿Pudiste ver algo? Yo en ese momento creo que ya había vuelto. Yo ya había vuelto, pero estaba conduciendo un programa, ¿Quién, Cuándo, Dónde? Que estaba abocado
al tema. Entonces supimos minuto a minuto todo lo que iba sucediendo, pero ya como panelistas, digamos, conduciendo un programa, digamos, claro, a la distancia. No es que estaba en ese lugar. Esto lo supimos rápidamente porque se había producido una suerte de ataque ¿sabes qué? Ahora que pienso, ahora que me hace acordar, porque ¿qué pasó? Cuando estábamos ahí en el hotel, miento, ya había sucedido lo de Laudelina yendo a Esquina. A Esquina. Sí, ¿por qué? Porque me acuerdo que nos había hacia Corrientes Capital, porque me acuerdo que Laudelina la ubican esa noche en un hotel que pertenecía a alguien de la policía. Sí, que se armó. Y nosotros teníamos información de una persona que llamó a estos abogados, a una de las abogadas, había una mujer, que ahora no recuerdo el nombre, que trabajaba con Elizabeth Cutaya, que graba el audio de eso que no estaba relatando, está todo grabado, y le cuenta que en ese lugar, ella misma, la persona que hablaba, se había escapado hacía varios años porque era un lugar que era utilizado para llevar a la gente a parir y sacarle a los hijos. Y la mujer sale corriendo, se escapa sacándose un suero o algo que le habían puesto, trepa por un lugar y se escapa. Y ella no cuenta. Dice, el hotel a donde llevaron a Laudelina era un aguantadero de madres a punto de parir. Claro. Así es, eso es lo que denunciaron varios, incluso algunas mujeres que habían estado allí tiempo atrás. Claro, entonces esto me marca que esto debe haber sido entonces unos días antes. Yo cuando yo no pude hablar con Laudelina, sí hablé con el papá de Loan, y teníamos incluso ya la información de que el comisario los había felicitado porque había aparecido Loan y después volvió a desaparecer. Bueno, es un desquicio. El caso ese es una cosa ahora muy llamativa. Volviendo al caso de la mamá a Camila, digamos. ¿Es cierto, está en el expediente que Camila declaró que algunos policías le ofrecieron cambiar su vida, declarar contra tal o cual persona? ¿Hubo algún incidente de este tipo? Yo lo que recuerdo de esa situación no es que eran policías, sino que era días atrás o antes de que suceda lo de Loan, un tiempo atrás, le venían diciendo a ella que que la vida de la hija podía ser mejor. Yo no sé si eso volvió a suceder después, puede ser, quizás figura en el expediente, puede ser. Pero antes, por eso ella tiene la duda y la sospecha de que la que iban a llevarse es a la nena, porque ella se había negado. Claro. Ella se negó, o quizás, y esto ya es una suposición, quizás en un momento pensó que sí y después se arrepintió, sí. Que es una de las líneas de que lo que puede haber pasado es eso, que quizás estaba todo planificado para llevarse a la nena o incluso hasta de común acuerdo, porque vos sabés cómo funciona eso allá. Sí, claro. A la gente humilde le dicen que a sus hijos le va a ir mejor y que irse tranquilo y le van a dar una plata y su hija va a estar mucho mejor, y después lo que hace es que la hacen desaparecer y entra en la red de trata. Tal cual. Eso así funciona. Entonces, creo que por ahí ella por eso sospechaba que a quien se querían llevar era esta nena, y bueno, obviamente que finalmente se llevaron a Loan. ¿Y esas personas que se habían acercado antes de que desapareciera Loan a ofrecerle una mejor vida? Tenían más relación con alguna, decían, o sea, entendí yo, por lo menos, que tenían más relación con alguna especie de congregación religiosa o algo así. Mira. Porque de hecho había una pista en aquel momento que decían que había una especie de secta religiosa que podría estar detrás había un grupo religioso que tendría en Brasil un lugar, una chacra o algo así, entendí, en donde juntaban a chicos que después iban a ser trasladados hacia otros puntos del mundo, ¿no? Sí. Ese dato estaba. Ese dato estaba. Así es. No se investigó,
No, ese dato estaba, pero no se investigó. No se investigó. Y bueno, lo último que te pregunto, Pablo, y después obviamente te vamos a volver a contactar una vez que hayas testimoniado. ¿Cuál es tu apreciación general sobre cómo se llevó adelante la instrucción? Yo creo que toda la instrucción se llevó bajo la presión política de tratar de llevar la cosa hacia algo que no sea trata. Yo no sentí eso, noté eso. No, la verdad que no puedo hacer una crítica de la doctora Poser Penso porque ella, a ver, acá hay una primera etapa que la hace la provincia. La justicia provincial, sí. La justicia provincial. Y esa primera parte quedó claro que no era un accidente, que había contradicciones en la declaración del propio Pérez, contradicciones, digo porque yo vi las declaraciones en video, contradicciones en la declaración de Cayaba, y creo que se fue desarrollando toda una investigación que finalmente la primera parte termina ubicando la cuestión a ser un delito federal. Después pasa a Poser Penso, y Poser Penso trabaja a partir de esa base, pero a mí lo que me llama la atención es que para acomodar una imputación o para de alguna manera poder sobrellevar el caso, la pregunta no era dónde estaba Logan, sino que hablaban de una sustracción y punto. Claro. Y eso para mí es la verdad a medias. Exacto. ¿Me entendés? Bueno, Pablo... Entonces, ahí eso es lo que te puedo decir, honestamente. Después hubo muchas cuestiones en el medio que eran sospechas que tenían que ser investigadas y quizás no se quiso, la cuestión de los narcos que estaban en la zona, la cuestión de las fotografías que sacaban a los chicos en los colegios, que eso nos lo han confirmado las propias personas que sacó la fotografía. Así es. O sea, no es que... Es muy extraño, Gustavo, y bueno, vos lo sabés también que estuviste pendiente de lo que estaba pasando. Bueno, queda mucho por todavía investigar, a mí me parece que esto va a ser largo, pero bueno, ojalá puedas aportar tu grano de verdad, porque tuviste un compromiso muy fuerte con la investigación y con la causa, así que bueno, te deseamos lo mejor y volveremos a contactarte una vez que hayas testimoniado. Muchas gracias a ustedes. Gracias Gustavo, gracias al equipo. Hemos conversado con Pablo Ponzón, él es periodista, uno de los primeros y de los que más cubrió el caso Logan y que estuvo en el lugar en los primeros momentos. Vamos rapidísimo a la pausa y continuamos. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. 20 años sonando a Radiográfica. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entra a www.radiografica.org.ar. Desde 2005, recuperando el aire. Se llevaron la tinta, se acabó el papel y la guillotina cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Pero las rotativas no pararon. Desde la cooperativa Patricios, transmite Radiográfica, recuperando el aire. En 20 años, no cambiamos, evolucionamos. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Todos los lunes a las 22 horas por Radiográfica, en mi barrio no había kiwis. Un lugar, un tiempo, una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La Gráfica. Sonido soberano.
Una radio nacional y popular. Muy bien, volvemos al aire de Laudatistas. Este es nuestro programa número 56, es el programa semanal de la Alameda. En un ratito vamos a saludar a nuestras audiencias del interior del país, vamos a comentar sobre una muy buena recorrida que tuvimos en la provincia de Córdoba y vamos a continuar con el abordaje de los temas, pero ya tenemos en conexión a nuestro próximo invitado un poco para desgranar aún más lo que fue parte de la editorial de nuestro programa, que es, bueno, la situación económica y entre lo macro y lo micro, ¿qué está pasando realmente? Lo tenemos en línea al economista Juan Enrique. Te damos la bienvenida a Laudatistas, Jimena Facundo y Gustavo Vera. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jimena, Facu, Gus, ¿cómo están? Un placer hablar con ustedes. Buen día, bienvenido. Bien, bien, Juan, ¿cómo estás? Buen día. Mira, lo primero que te quiero preguntar es lo que están difundiendo medios oficiosos, oficialistas, respecto al crecimiento del 2,3% interanual, donde inclusive hasta Milei se jactó de que este crecimiento es inédito en la historia y que inclusive hasta lo habilitaría a postularse por una reelección. Bueno, pero esto contrasta muy fuertemente con los datos de venta, consumo, empleo, cierre de fábrica. ¿Cómo es el tema para que la audiencia entienda? Mira, Gustavo, prácticamente nadie ve crecimiento de la economía argentina. Lo que muestra ese dato estadístico, que no es representativo con la realidad, es que hay sectores extractivos como la minería y también sectores que ganan mucho dinero como es la administración financiera, la intermediación financiera, son los sectores que están saqueando la República Argentina y se contabilizan como crecimiento. Y después hay un sector de exportación de hidrocarburos que ha generado mucho dinero como consecuencia del aumento de los precios por la guerra, pero a la vez están siendo sectores que se están llevando los dólares al exterior. Por eso también vemos una cierta presión en el tipo de cambio en estos días. En realidad, ese dato estadístico del PBI no es representativo como la mayoría de los datos del INDEC. Uno cuando mira la economía en su integralidad, lo que son más dinámicos y que son tomadores de empleo, como es la construcción, la industria y el comercio, están en retracción, están en caída, están en recesión. Por eso las mayorías y los conurbanos la están pasando muy mal y por eso también hay que mirar el dato, que esto no lo dice el oficialismo, los datos de pobreza y los datos de desigualdad. Datos de desigualdad que la semana pasada publicó el INDEC, ¿no? Que muestra claramente que el salario promedio en la República Argentina es de 728.000 pesos, cuando la canasta promedio en la República Argentina está en 1 millón de pesos. Claro. Bien. ¿Y cómo ves? Ahora acaban de contraer un crédito, conseguir una garantía por 5.000 millones de dólares, entiendo, al Banco Mundial. Entiendo que es para pagar el vencimiento más alto que tienen ahora en julio. ¿Cómo está el panorama financiero? ¿Cómo lo estás viendo el panorama financiero? Mirá, Gustavo, esa autorización por parte del gobierno de 5.000 millones con garantía de Banco Mundial y el BID, está mostrando que en el sector financiero hay una salida fuerte de dólares. Primero por la compra del sector privado, las personas humanas que desde que vino el Fondo Monetario compraron 40.000 millones. Segundo, porque se están pagando intereses de la deuda. Por el turismo también, veranear afuera para los sectores más opulentos es mucho más barato que veranear en la Argentina, y hay mucha salida de capitales en términos de pago de tarjetas en el exterior. Y después también la salida de capitales, hay una fuerte salida de capitales, están así, Gustavo, que hay una inversión extranjera directa negativa, hay más salida de dólares de lo que ingresan. Bueno, por eso esto se mantiene solamente con un fuerte endeudamiento. Comienza a haber fragilidad en lo que es el sistema financiero y de cara al segundo semestre, donde ya no hay más liquidación de la cosecha gruesa. Por eso también te vuelvo a comentar que por eso hay presión en el tipo de cambio y que está comenzando a subir. Hay una formación de activos extranjeros solamente por mayo de 2.840 millones de dólares. Comenzó a darse lo que todos preveemos, Gustavo. Si hoy el gobierno es Macri sin Macri, está Santilli, está Caputo, Sturzenegger, Bullrich, es lo mismo pero más rápido. Y le va a pasar lo mismo pero más rápido. Claro.
Esta presión sobre el dólar que vos mencionabas, que es gracioso que algunos dicen, bueno, porque el ahorrista individual como está barato compra, ¿no? Como si se tratara solo de eso la cuestión. ¿Vos ves que esto va a tener una tendencia a estabilizarse para arriba o tienen mecanismos para bajar? Porque al mismo tiempo que ocurre toda la entrega que está ocurriendo y que las leyes para los verdaderos dueños de todo salen, por otro lado, los que aconsejan a los grandes inversores del mundo dicen que no hay que invertir en Argentina. El fenómeno es bastante extraño. Bueno, que quede claro que tener dólar barato es el mecanismo para fugar, para sacar dólares al exterior, ¿no? Eso pasó con la convertibilidad y también pasó en buena parte con el gobierno de Mauricio Macri, sobre todo durante el 16 y el 17, cuando Caputo tomó 100.000 millones de dólares en el mercado voluntario en Wall Street. O sea, tomaba deuda, y mismo cuando vino el Fondo Monetario, tomaban deuda y con el dólar económicamente, en términos relativos, barato, lo que hacían la bicicleta o hacen bicicleta financiera, compran y se lo llevan. Como está pasando ahora también, ¿no? Los sectores extractivos que ganan mucho dinero, como los hidrocarburos, ganan, compran dólares y se los llevan. Eso está pasando y todo financiado con un fuerte endeudamiento, como siempre hacen este tipo de modelos económicos, ¿no? Fuerte endeudamiento que a la vez ese fuerte endeudamiento y destroza a la industria, genera los bolsones de desempleo. Bien. Después de que Estados Unidos empezara de alguna manera a admitir su empantanamiento / cuasi derrota, digamos, en Medio Oriente, y que empieza, cada tanto se habilita, cada tanto se bloquea el estrecho de Hormuz, ha bajado el precio del petróleo un 35%, pero aquí no se ha notado ninguna baja en el precio de los combustibles después de los aumentos que hubo cuando se inició este conflicto bélico a principios de marzo. Sí, Gustavo, cuando vos mirás todas las medidas del gobierno, son todas transferencias, ¿no? Mientras todos pagamos los servicios, y ahora hablando del combustible más caro, acá se ve la rentabilidad y la ganancia de las petroleras. Eso es lo que está pasando, ¿no? Porque no va a bajar el litro de combustible, lo que sí se está viendo que hay ganancia, fuerte ganancia en las petroleras. Y se ve, no solamente, Gustavo, se ve en las petroleras, sino también se ve en las empresas de servicios y de energía, ¿no? Yo repasaba balances, un ejemplo de transportadora de gas del sur, el balance, si vos mirás a cierre del 2025, en el sector financiero, tiene 1.125 millones de dólares que seguramente se van a ir al exterior, y eso representa el 105% de la facturación anual. Tremendo. Vos fíjate el nivel de ganancias de las energéticas, y te doy ese ejemplo, pero así están también todas las petroleras. Totalmente, totalmente. Incluso son los sectores que se van beneficiando aún cuando no lo necesitan, ¿no? Nos enteramos estos días que hicieron ingresar por la ventana al Super Rigi a quienes van a construir una parte del gasoducto de Vaca Muerta, ¿no? Que ya estaba licitado, que ya estaba en construcción, que ya con las normas existentes se podía hacer, y sin embargo les siguen otorgando beneficios insostenibles a las empresas, ¿no? Ahora... Sí, Jimena, cuando vos hablas del Super Rigi es una vergüenza, seguramente se va a terminar aprobando, es vergonzoso, ¿no? Porque se van a dirimir las diferencias de inversión en los juzgados de Nueva York, con un 15% de ganancias, sin retenciones, sin aranceles. No, es vergonzoso lo que están a punto de aprobar. No, es preocupante también. Ahora, a pesar de que aprueban el Super Rigi, a pesar de que permiten la fuga de capitales, y a pesar de que generan un clima de negocios, de saqueo, extractivismo, todo para los grandes capitales, ¿por qué la semana pasada todavía la Argentina no puede ser un mercado de capitales, digamos, confiable? ¿Por qué nuevamente lo han colocado dentro de los países, digamos, en los cuales hay que desconfiar a la hora de invertir los buitres y los capitales mismos que se están beneficiando de estas políticas económicas? ¿Cómo se explica esa contradicción? Mira, Gustavo, la realidad es que es lo que explica esto, es lo que nosotros venimos diciendo. Lo que sucede es que en Morgan Stanley Company, que es el que le negó la calificación, que le dejó la calificación standalone, ¿no? Fuera de categoría. Sí. Y ellos ven, ¿no? El nivel de endeudamiento con BOPREALES, las limitaciones para repagar la deuda,
el ingreso de importaciones, las limitaciones que hay para extraer utilidad de las empresas. Ellos quieren ganar más dinero. Ellos ven estas limitaciones, ven este endeudamiento de 5.000 millones con garantía de organismos internacionales. Ellos están observando todo esto. No solamente lo ve Juan Enrique, un simple economista. Claro. No solamente tampoco Morgan Stanley. El Fondo Monetario tiene en Washington trabajando 200 economistas que ganan 100.000 o 200.000 dólares por año. Ellos ven la realidad argentina. Lo que pasa es que tampoco quieren correr algunos riesgos y no se animan a decirle a los fondos de jubilación, de pensión de Japón que vengan a comprar deuda argentina cuando se puede caer todo el año que viene, claro. Como le va a pasar, porque así le pasó a Macri. Bueno, por eso no le elevan la categoría, y de hecho también ellos ven que en términos de inversión extranjera directa, Argentina en la región absorbió solamente el 1,6%, siendo que Brasil absorbió el 75%, gobernado por un gobierno de extrema izquierda, ponele, y México también. No, eso ellos lo ven todo, ¿no? Ellos, los mercados, estamos hablando de guita, Gustavo, el dinero es así. O sea, están saqueando mientras dure, digamos, básicamente. Mientras dure, tal cual, así como lo dijiste vos. Bien. Bueno, Tremendo. Juan, muy claro como siempre, y bueno, estamos contentos de tenerte como columnista porque nuestra audiencia te quiere mucho y entiende bastante bien cómo explicar la economía, así que bueno, volveremos a entrevistarte y a molestarte. Un abrazo grande, chicos, un abrazo grande, para mí es un honor, Gustavo, y siempre estoy a disposición, y saludo a todos los oyentes. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Buen Conversamos con el economista, amigo, Juan Enrique, para entender esta cosa que nos dicen que está todo bien, pero según nosotros no parece. Bien, bueno, y mientras esperamos a la próxima entrevista para salir un poco de los temas nacionales e irnos a Colombia, no queremos dejar de saludar, como todos los lunes, a aquellas radios que repiten el programa de Laudatistas en distintas partes del país. Así que le enviamos un saludo a la gente que nos escucha por FM Fénix 101.1 en Las Toscas, ahí en la provincia de Santa Fe, que sale los martes a las 10 de la mañana. Lo mismo Radio Online Perspectiva, se puede escuchar los martes, pero a la tarde, a las 18 horas. También en Corrientes, los amigos y amigas de Corrientes nos escuchan a través de la radio Mega FM 98.1, en este caso los días miércoles a las 13 horas. Volviendo a la provincia, a la provincia de Buenos Aires, FM Azotea Mar del Plata, sale los días miércoles a las 19 horas. Los jueves nos vamos a Catamarca, salimos ahí por Radio Cacán, por FM 90.3. Y finalmente la última incorporación, los sábados a las 13 horas nos pueden escuchar y repiten el programa, y le enviamos un saludo ahí a la gente de San Ramón de la Nueva Orán en la provincia de Salta. Ahí salimos por Radio Metro 105.5. Muy bien, rápidamente nos vamos a ir a la hermana nación de Colombia. Tenemos ya en línea a nuestra próxima invitada. Hola, buenos días, Sonia, ¿cómo estás? Facundo, Gustavo y Ximena te saludan, gracias por esta nueva entrevista, en este caso en particular para hablar del proceso electoral y las perspectivas que surgen a partir del cambio de gobierno ahí en Colombia. Hola, un saludo muy especial a Ximena, amigo Gustavo, Facundo, aquí muy atenta desde el Casanare, en Colombia, para atender esta amable invitación de Radiográfica. Gracias. Bueno, en primer lugar te queremos preguntar cómo evaluás el proceso electoral, si fue un proceso que ya culminó, si tuvo la suficiente transparencia, cómo evaluás la distribución de fuerzas dentro de los votos, qué evaluación haces de lo que tenemos hasta ahora después de la votación, digamos, que hubo aquel domingo. Bueno, contarle a Latinoamérica por medio de ustedes, pues que en Colombia tenemos un sistema de elección comparado con varios países como uno de los más celeros, más efectivos, donde en todo el territorio nacional, cerca de las 2 horas luego de que se cierran las urnas, Gustavo, se puede tener la noticia de quienes están quedando electos, congresistas, presidente, alcaldes, gobernadores, concejales. Digamos que en general deberíamos partir en aras de hablar de la verdad, que tenemos un sistema serio, electoral, con algunas quejas, por supuesto,
Recordemos que también hace 4 años para el tema del Senado pues hubo unas dificultades, lo que llevó al pacto histórico para recuperar cerca de 5 curules en un trabajo muy importante que hacen los testigos de mesa y los escrutadores y bueno, algunas estrategias. También hay que decirlo que hoy tenemos un nuevo presidente electo que maneja una ideología y unas posturas de extrema derecha, digamos, que plantea unas propuestas completamente radicales y no es precisamente, Gustavo, Facundo, en función de las poblaciones, de los más débiles, de reducir las brechas de inequidad que tiene Colombia. Este presidente que ha elegido el pueblo apenas por 200.000 votos de diferencia. Recordemos que uno sacó 12.700.000 y el otro sacó 12.900.000. Esto nunca se había visto tampoco aquí en nuestro país en la segunda vuelta. Ahora, este gobierno de Asprila, digamos, que gana por una ventaja tan pequeña, ¿va a poder llevar adelante la política de ajuste, la política de distribución al revés, digamos, a favor de los ricos, en el contexto de la composición parlamentaria y de la paridad que hubo en la elección? ¿Cómo ve el futuro, digamos, inmediato de Colombia en este contexto? Bueno, permítame volver, sí, definitivamente 200.000 votos es un margen muy pequeño, eso lo dicen acá, se define en una localidad de Bogotá, por ejemplo, claro, es muy pequeño, claro, sobre este número de cerca de 13 millones de votos, que sin duda, Gustavo, tuvo también mucho que ver la campaña del candidato que nosotros apoyamos, del compañero senador Iván Cepeda, que no supo leer el momento de cómo hoy las elecciones son influenciadas por los algoritmos, claro, por las redes sociales, por esa emoción que se le pone a partir de la virtualidad y de lo digital. Yo creo que eso fue una de las fallas, han hecho varias evaluaciones y encuentran 3, 4, 5 fallas, pero básicamente esa es una, que sí la supo hacer este señor y que la sigue haciendo, parece que no ha entrado pues en los zapatos de sentirse pues ya como presidente, porque sigue pues manejando muy estas redes sociales que le permiten llegar a la gente, pero no va a tener un buen augurio seguramente en la reducción de las inequidades, Gustavo, Jimena, porque su apuesta es con los grandes, como lo dice Gustavo, pues con los grandes grupos económicos, y lo que no se había visto acá en Colombia durante mucho tiempo de esta manera pues tan abierta es entregar el país a Estados Unidos, con varias conversaciones, y a pesar de que nosotros tenemos, por ejemplo, paga deudas importantes de la deuda externa como con la que se tiene con el Fondo Monetario Internacional, que la hizo el presidente Gustavo Petro, pagó una deuda que dejó el gobierno anterior de Duque, el presidente de Uribe. Pero sí en voluntades políticas y de acercamiento y de relacionamiento, Abelardo de la Espriella quiere pues entregar el país a Colombia, lo que nos afectaría sustancialmente en acuerdos económicos, en el tema también de seguridad y muchos asuntos. Recordemos la América Latina que Colombia tiene una fuerza y tiene un poder importante en las diferentes institucionalidades. Digamos, el Congreso es fuerte. Se conocían este fin de semana en comentarios de noticias que el electo presidente Abelardo ya tiene toda la mayoría del Congreso de la República, al menos en el Senado, en la Cámara Alta. Sí. Esto pues va a llevar a que se sucedan muchas reformas. Se escucha también que tiene preparado 90 decretos con fuerza de ley para radicarlos el 7 de agosto. Sonia, bueno, obviamente desde acá es inevitable la comparación con Milei. Nosotros lo vemos y es prácticamente un calco, inclusive las letras, los colores que utilizó para la campaña. Pero obviamente preguntarte, vos que estuviste ahí, que obviamente fuiste parte de la campaña, si tuvieras que rápidamente caracterizar o 4 o 5 consignas fuerza de este proyecto que acaba de ganar, entre comillas, porque es prácticamente un empate, pero ¿cuál sería? Si hay digamos, una idea fuerza que repitió, que reiteró el candidato de derecha, como para que nos están escuchando lo entiendan.
Bueno, sí, efectivamente es una copia, Abelardo, de la Espriella, de lo que planteó Milei en Argentina, y es una copia que lleva a transformar la sociedad. Por ejemplo, cuando acá en Colombia se dejan identificar por un animal, se dejan identificar como sociedad en manada, cuando aquí en Colombia, pues de manera curiosa, se dejan llevar como por ese sabor que le puso este presidente electo del Caribe, donde le puso como esa fiesta, y eso fue lo que realmente compró el país mayoritariamente, donde no se veía realmente que fuera él. Recordemos que ella aparece como uno de los candidatos más nuevos, y al principio se dijo que era como un fenómeno, ¿no? Pero también es cierto que no es un fenómeno propio de Colombia. Seguramente, comparando, como usted lo dice, o llevando en el paralelo mejor con lo que pasa en su país, es lo que está pasando en un gran número de países en toda América Latina, y donde quiere liderar esto Trump, de toda la presencia y de toda la línea de derecha extrema, ¿no? Seguramente también con Chile, con Ecuador. Y con la ayuda de los grandes capitales de Silicon Valley, que tratan de utilizar los algoritmos, manipulan la inteligencia emocional, y en el campo popular, de alguna manera, todavía nos manejamos con parámetros analógicos, ¿sí? Y bueno, nos logran arrebatar por poco, como ocurre en Perú, como ocurrió en Colombia, elecciones, digamos, donde los gobiernos populares sufren derrotas, digamos, sorpresivas por un margen estrecho. Sin embargo, hay algo que estamos viendo en Bolivia, y es, por ejemplo, cómo el gobierno de Paz Pereira, al intentar llevar adelante un ajuste frente a las conquistas que los trabajadores bolivianos y campesinos ya tenían, se genera una fuerte resistencia. ¿Vos pensás que a partir de lo que dejó sembrado el gobierno de Petro, cuando intente Asprila llevar adelante estos decretos, digamos, de ajuste, estos decretos de ataque al movimiento obrero y campesino, a sus conquistas y derechos, va a haber una resistencia popular? Sí, seguramente va a haber manifestaciones, digamos, de resistencia y de insistir en que se protejan lo que se ganó durante estos 4 años, lo que se ha ganado durante estos 4 años, Gustavo, porque en las calles habían grandes manifestaciones en años anteriores sobre inconformidades, por ejemplo, con los derechos laborales, las oportunidades de pensión, el fortalecimiento a sectores como la educación pública mayoritariamente, ¿no? Los jóvenes eran muy activos en esta resistencia, y sobre eso que se logró de ganar en entidades como el SENA, que es nuestra entidad de formación técnica, seguramente habrá un movimiento permanente en la ciudadanía para no dejar perder estas garantías. Hubo unas garantías muy importantes para los campesinos en la distribución de la tierra. Aquí en Colombia podemos hablar que por fin existió una reforma agraria que seguramente desde hace 40 años se hablaba como necesidad, y se fue haciendo a pesar de que el Congreso de la República no le dio el respaldo como tal al documento de la reforma agraria y de la jurisdicción agraria, que quedó como un pendiente. La gente tendrá que movilizarse y estaremos listos para movilizarnos. Por ejemplo, en el sector donde yo vivo, que es en el llano colombiano, donde tenemos una importante riqueza minero-energética, particularmente de petróleo y gas, es más rico o es más fuerte nuestra riqueza, Facundo, del tema hídrico. Claro. Y lo que ha propuesto el candidato hoy presidente es hacer fracking, fractura de la tierra, claro, para extraer de lo más profundo el petróleo y el gas. Aquí estaremos listos para cuidar el agua, y seguramente habrá movilizaciones al respecto, porque sin petróleo podemos vivir. Con transiciones energéticas, que iba bien este gobierno, con las transiciones, pero sin agua es claro que no podemos. Sí, ha habido acá también grandes movilizaciones al respecto, en Mendoza, en otras provincias, con respecto a la defensa del agua. Y bueno, y así como hay un parentesco en la manipulación que hizo de la inteligencia emocional, utilizando las redes y la ayuda de Silicon Valley, estos candidatos de ultraderecha, como Asprila, como Milei, también va a haber una semejanza
cuando el ajuste llega a los bolsillos y llega a la vida cotidiana de la población. Y es ahí cuando no hay algoritmo que valga y la resistencia de los pueblos es la que marca de alguna manera el límite y el camino. Hoy, por ejemplo, Milei ha perdido prácticamente toda la iniciativa en las redes sociales. Hace 4 o 5 meses que está totalmente paralizado y esto tiene que ver obviamente con que las expectativas económicas se han derrumbado, la gente siente en el bolsillo el ajuste y empieza a haber movilizaciones, paros, huelgas, digamos, de resistencia. Por eso te mencionaba el ejemplo de Bolivia, ¿no? O sea, lo analógico vuelve cuando te llega el ajuste a la vida cotidiana. En el momento de las promesas, sí, obviamente te pueden manipular y arrancarte una votación, digamos, por poco voto, pero luego, evidentemente, el camino de resistencia va a ser arduo. Voy a hablar un poco desde la formación que tengo como abogada en el derecho de familia y también como experiencia de tener hogar, de ser pareja. Esto es como cuando, Jimena, en la pareja se encuentra ese sabor que huele bonito, que hay invitaciones, que hay palabras bonitas, que se baila chévere, que se sale todos los viernes a rumbear. Y preciso este espacio que sucedió en Colombia de mover las emociones no coincidió nada más y nada menos que con el Mundial de Fútbol. Claro. Donde supo Espriella mover también ese, comillas, patriotismo, poniéndose una camiseta y hoy usando la bandera de Colombia insistentemente, los símbolos patrios nuestros. Entonces está como en ese idilio, pero es un idilio que cuando ya llegue el mes de esa pareja y toque pagar colegios, pagar arriendo, pagar hipoteca al año. Ahí va a cambiar. Sí. Ahí se va a ver qué olor tiene. Ahí se va a ver realmente cuál es el olor, claro, de la fuerza de esas palabras bonitas. Y lamentablemente no vamos a ser, excluidos de esa situación difícil que va a suceder en Colombia a partir del 7 de agosto, porque otro de los proyectos que presentará sin duda esa semana el presidente Espriella, y así lo ha dicho, son las reformas tributarias. Entonces, como dice Gustavo, nos van a meter la mano al bolsillo, donde el que tenga mediana idea del tema fiscal sabe que Colombia va a crecer económicamente, Gustavo, no porque haya más fracking y más petróleo, porque eso no es inmediato. Hay unos conglomerados económicos en Colombia que no los han tocado para que paguen impuestos, para que paguen los tributos necesarios. Pensemos uno, a propósito del fútbol, sigo insistiendo en el Mundial. Ustedes, que son expertos en eso. Y ellos sí lo saben vivir muy bien. Mira, es las apuestas en línea. Las apuestas en línea, la gestación subrogada, las clínicas, donde vendemos niños al mundo, ¿cómo es que se llama? La industria para adultos, entretenimiento para adultos, por nombrar algunas, así pues como del mundo digital hoy, no están impactadas tributariamente. Claro. Bien. Claro. Y seguro que no les van a tocar, porque en eso sí que hay intereses de los que ayudaron a elegir a este nuevo presidente. Clarísimo. Entonces, ¿a quiénes le van a tocar el bolsillo? Pues están haciendo una propuesta muy miedosa, Gustavo, en Colombia, y es precarizar el empleo, ya no con el salario vital, sino por el contrario, pagándole a técnicos y profesionales y obreros por horas. Claro. Entonces, la propuesta de este presidente es que va a ayudar a este país, pero no lo dice cómo, si lo que sabemos es que en el tema fiscal hay que tocar a quienes no les han tocado económicamente, y aquí lo vemos difícil porque realmente este presidente como candidato tuvo un apoyo muy fuerte de estos grandes grupos económicos y extranjeros. Clarísimo. Bueno, por lo que vemos se viene un momento de gran resistencia, de mucha unidad popular. Creemos que Petro ha sembrado el camino para que la gente tome conciencia de lo que significan las conquistas, lo que significa el ascenso social que tienen que tener los sectores populares. Y bueno, y este enamoramiento falso, digamos, que generaron a través de las redes, como se está mostrando en otras regiones de Latinoamérica, ¿no? La resistencia en Chile contra el gobierno de Kast, las grandes movilizaciones en Bolivia, la resistencia que hay en Perú. Me parece que hay una especie de
cambio de viento en Sudamérica que hay que prestar atención, y que va a traer de alguna manera, más temprano que tarde, nuevamente a los gobiernos populares a tratar de trabajar por una gran patria grande. Esperemos que este infierno de ultraderecha dure poco y que la farsa y la máscara se caiga pronto. Te agradecemos mucho, Sonia, y te vamos a volver a contactar. Claro, la gente está bien y se busca sus males. Claro. Y nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Exactamente. Estaremos en pie de lucha, en resistencia, en unidad popular, como usted nos lo augura. Así lo haremos porque es el sentir y es la forma para poder defender las garantías en Colombia. Que Colombia también sea la gran patria de ustedes y que podamos tener una gran nación latinoamericana. Así será. Ojalá así sea. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. Hemos hablado con Sonia Bernal, ella es senadora nacional en Colombia. Vamos a la pausa. Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando el aire. 20 años sonando a Radiográfica. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entra a www.radiografica.org.ar. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. Desde 2005, recuperando el aire. Desde el sur del sur transmite Radiográfica 89.1. En 20 años, no cambiamos, evolucionamos. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban La Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires Ciudad. ¿Y ahora qué? Un programa para pensar la actualidad, la política y el mundo del trabajo. Todos los martes, de 11 a 13, en la FM 89.3 y en nuestro canal de YouTube. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Aire. Continuamos en este intenso y siempre muy nutrido de información y de reflexiones, que es nuestro programa Laudatistas, el programa de la Alameda, como siempre les decimos. En un ratito vamos a comentar algunas cuestiones de trabajo que estuvimos haciendo
en nuestra organización, pero siempre pueden buscar toda la información referida a los temas en los que andamos, de Ushuaia a La Quiaca, en cada provincia donde la Alameda está presente, la pueden encontrar en www.somosalameda.org.ar. Bien, bueno, y como siempre contamos en esta segunda parte del programa, este segundo trayecto, conversamos sobre los temas que hace 24 años trabaja la Alameda, que como saben tiene que ver con la trata, con la explotación, y siempre tratamos de tener un invitado o invitada para, bueno, profundizar un poco sobre las nuevas dinámicas que adquiere este fenómeno, y también no solamente de nuestro país, sino también de otros países de la región. Y en este caso estamos en línea con Rocío Hurón Durán. Ella es coordinadora de la oficina de la UNDOC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra el Narcotráfico y el Delito, particularmente UNDOC para países andinos y del Cono Sur. Desde Colombia, ahí está en línea Rocío. Buen día, Rocío. Bienvenida a Laudatistas, el programa de la Alameda. Gustavo, Ximena y Facundo te saludan. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, como siempre, muy interesada en participar en estos espacios con ustedes. Bien. Bueno, Rocío, queríamos arrancar esta entrevista, como siempre hacemos cuando hablamos de estos temas de trata y explotación, consultándote para que nos des una caracterización del delito hoy en nuestro continente. ¿Cómo se expresa mayoritariamente? Sí, pues en los últimos años han venido, digamos que cambiando las dinámicas de la trata de personas en toda Sudamérica. Y esto impacta, pues, debido a la migración que se ha presentado, a los flujos migratorios, pero también a la presencia del crimen organizado, que cada vez es más fuerte en todos los países, desafortunadamente. Entonces hemos encontrado que también hay una relación muy fuerte entre la trata de personas y el lavado de activos. Es decir, todo el dinero que se está produciendo a partir de la trata de personas también se está lavando y hay que empezar a buscar esas formas y esos caminos para actuar de manera conjunta entre la lucha contra la trata de personas, pero también la lucha contra los delitos financieros. Y algo que hemos encontrado en los últimos años es cómo la trata de personas en el marco del crimen organizado se ha vuelto o una fuente de recursos de estos grupos o una herramienta para el desarrollo de otras actividades criminales. Un ejemplo concreto es la minería ilegal en los países andinos, por ejemplo, en donde el crimen organizado tiene zonas para la minería ilegal. Y estos mismos grupos pueden controlar la trata de personas en las zonas donde están haciendo minería ilegal o valerse de la trata de personas para tener mano de obra esclava o para tener explotación sexual en los campamentos mineros. Entonces vemos ahí cómo empieza a entretejerse diferentes formas de hacer uso de los seres humanos en el marco de delitos que a veces los vemos muy separados. Bien. Y otra situación que se ha venido presentando también en Sudamérica particularmente es la situación de las estafas en línea. Y esto nosotros lo estamos mencionando como criminalidad forzada. Es decir, captan a las personas, les ofrecen un trabajo formal, generalmente las llevan o al sudeste asiático o a otras regiones del mundo para que al llegar las sometan a realizar estafas en línea o estafas telefónicas, valiéndose de, pues las personas están lejos de su entorno familiar, de su entorno protector, y no pueden comunicarse con las autoridades para que pidan ayuda. Y esto se hace en el marco de trabajos formales, es decir, claro, call centers que están establecidos formalmente en estos países y que las autoridades pues no hacen mayor control porque están dentro de la legalidad. Sin embargo, claro, las personas que están siendo explotadas para cometer estafas
están en situación de trata. Bien. Rocío, acá en Argentina vemos como dos grandes ejes que, digamos, reordenan o reorganizan las dinámicas de las redes de trata. Por un lado, la virtualidad, y por otro lado, los delitos vinculados al narcotráfico o lo que acá se denomina narcomenudeo, microtráfico. ¿Esto es algo que también se repite en el resto del continente? Sí, el uso de la virtualidad o de las redes sociales o de herramientas tecnológicas para captar cada vez está más, digamos que más establecido. ¿Por qué? Porque por un lado son formas de captación que son fácilmente borrables. Entonces, yo te mando un mensaje, te contacto por redes sociales, pero igual yo puedo borrar esto y no queda, digamos que una prueba que es de lo que ocurrió. Pero además puedo llegar a muchísimas más personas que el voz a voz o el típico captador que va haciéndose amigo de la víctima. Aquí es algo mucho más rápido, más fácil y con mucha más extensión y puede cubrir mucho más territorio. Así pues puede captar mucha más cantidad de personas. Y el tema con el narcotráfico está muy relacionado con lo que les venía mencionando, y es cómo el crimen organizado está usando personas a través de la trata para cometer otro tipo de delitos. Claro, sería, ¿cómo está, Rocío? Sería una especie de trata con fines de explotación criminal. Exacto, eso se llama criminalidad forzada, en lo que hemos venido trabajando. Claramente, son situaciones que hay que manejar una a una, con cuidado, pero sí se están presentando. O sea, cómo a través de la presión que ejercen estos grupos, las personas terminan cometiendo delitos bajo una situación de explotación, pero también de sometimiento. Entonces, claramente es una situación de trata de personas. Rocío, vos desde la oficina, ustedes tienen estadísticas de la región. ¿No estás viendo una contradicción entre la cantidad de sentencias o causas abiertas por trata o por narcotráfico y la escasa cantidad de sentencias por lavado de activos? Sí, efectivamente hay una diferencia muy marcada entre las investigaciones y las judicializaciones que se hacen en materia de trata de personas y las investigaciones y judicializaciones que se hacen por parte del lavado de activos que proceden de la trata de personas. Y esto es porque en casi ningún país se estaba trabajando o se estaba viendo la relación que puede existir entre estos dos delitos. Entonces, hasta ahora digamos que es un tema que se está poniendo en la agenda y se está trabajando para poder hacer ese tipo de investigaciones paralelas. Cuando inician una investigación de trata de personas, se inicia de inmediato una investigación de lavado de activos que pueda proceder de ese caso de trata de personas, porque el dinero se está perdiendo, o pues se está perdiendo para las autoridades, ¿no? Y se está quedando en las redes criminales, y eso hace que siga y continúe fácilmente el negocio, porque el negocio se alimenta de los beneficios económicos que obtienen a través de la trata de personas. Si no se ataca el beneficio económico, pues se va a continuar judicializando a los que hacen la captación, tal vez a los que llegan a hacer el transporte, a alguno de los líderes de las redes, pero no se va a dar golpes de verdad fuertes y certeros contra las redes criminales que realizan trata de personas. Y esta desproporción entre causas de trata y narcotráfico que avanzan, pero de lavado de activos que son escasas, ¿tienen que ver con un tema de impericia, de falta de conocimiento de protocolo, de falta de método para seguir la ruta del dinero, o tienen que ver con que no se quiere abrir el abanico de las complicidades políticas, policiales y judiciales que podría, o empresariales, que podría haber detrás de el crimen organizado? ¿Cuál es tu impresión? Hay de todo, pero yo creo que también está muy establecido el tema del poco conocimiento que existe en materia de trata de personas cuando se investiga el lavado de activos. Nosotros justamente tenemos un proyecto regional que está en Colombia, Perú y Panamá para fortalecer la capacidad de la investigación en lavado de activos que proceden de la trata de personas.
y nos hemos encontrado que fiscales de lavado de activos o policía que hace investigaciones financieras no conocían realmente qué era la trata de personas. Por lo tanto, si no conocen qué es la trata de personas, no saben en dónde investigar. Pero además también el tema financiero lo desconocen. Entonces las unidades de análisis financiero en los países tienen marcados como principales fuentes de lavado de activos el narcotráfico u otros delitos, pero la trata de personas no la tenían en el radar. Entonces, al no saber o al no conocer, pues difícilmente pueden investigar. Estamos haciendo ese trabajo en Perú, estamos haciendo ese trabajo en Colombia, en Panamá, y hemos venido construyendo herramientas para facilitar el diálogo entre las fiscalías o entre los ministerios públicos que investigan trata de personas e investigan lavado de activos. Lo mismo con la policía cuando va a empezar acciones de investigación. Pero claramente sí, o sea, ahí hay pues todo un abanico de situaciones que se tienen que abordar, se tienen que pensar en el momento en que se hacen esas intervenciones judiciales. Y cuando se investiga la trata y el narcotráfico vinculado a la virtualidad, en conexión, digamos, con la virtualidad, ¿vos crees que en Sudamérica existen organismos estatales de investigación suficientemente equipados y preparados para poder, digamos, enfrentar estos nuevos fenómenos, o que de alguna manera estamos corriendo desde atrás y los criminales avanzan mucho más rápido? Yo creo que esa situación siempre, desafortunadamente, siempre se presenta. Los criminales van un paso adelante de las autoridades y en el tema del uso de nuevas tecnologías es así. O sea, los criminales ya han tomado ventaja. Hay fiscalías en Latinoamérica que aún están construyendo procedimientos, están construyendo herramientas porque no tenían en el radar justamente el uso de estas herramientas para la comisión de este tipo de delitos. No se sabe todavía cómo tener el material probatorio, cómo hacer, digamos que los allanamientos cuando hay situaciones virtuales que están ahí, se dejan esos elementos por fuera de una investigación, no se sabe cómo presentarlos ante las audiencias. Entonces creo que es un ejercicio que, si bien claramente los países están muy interesados en avanzar, todavía falta mucho. Y en parte es, digamos, que el ejercicio que hace la cooperación internacional, que es apoyar a los estados en fortalecer estas capacidades, que desafortunadamente sí están mucho más atrás de lo que están las redes criminales. Bien. Bueno, la última, al menos por mi parte, Rocío, consultarte tal vez algo que en Argentina no tiene demasiada influencia, pero leyendo informes y notas periodísticas, tiene que ver con el Tren de Aragua y su vinculación con las redes de trata laboral, de trata sexual, esta organización que nació en Colombia. ¿Es así o de pronto tal vez está sobredimensionado y no tiene el poder que reflejan algunos informes o sobre todo crónicas periodísticas? Bueno, el Tren de Aragua es un grupo criminal que nace justamente en la ciudad de Aragua, en Venezuela, que desafortunadamente también migró por toda Sudamérica y de hecho tiene conexiones en Centroamérica también. Y creo que lo que ha ocurrido con el Tren de Aragua es que se ha valido justamente ya de organizaciones criminales que estaban presentes en los territorios. Entonces, esta posibilidad de articularse con otras redes criminales que ya estaban en otros países les ha servido para tomar fuerza. Pero también se ha encontrado, por ejemplo, en el caso, en casos en Colombia y Perú, y es que ellos entran y de alguna manera se vinculan con la criminalidad que ya estaba establecida y prestan como su nombre a otras organizaciones criminales. O sea, es como un negocio, como una franquicia, por así decirlo. Y de esa manera pues pueden como establecerse mucho más fuertes en los territorios. Sí se han encontrado que el Tren de Aragua ha ejercido
digamos que un liderazgo frente a temas de trata de personas. En ciertos casos, al llegar al territorio, lo que han hecho es apoderarse de los lugares donde ya había explotación sexual, quedarse con esos lugares y ser ellos quienes administran ese lugar. Entonces, han venido sacando también a las personas que estaban establecidas en esos sitios, y esa forma de sacarlas ha sido violenta también. Entonces, es cuando empiezan a aparecer los cabecillas de otras redes criminales muertos o personas líderes de otros grupos criminales muertos, porque ellos necesitan también hacer presencia física en esos espacios. Digamos que ahorita ha venido menguando un poco, pero eso no quiere decir que haya desaparecido, y tampoco quiere decir que otros grupos criminales no tengan casi que la misma fuerza que tienen ellos. Eso depende en cada país, pero sí es una presencia muy fuerte, sobre todo desde Venezuela hasta Chile, y pues claramente no solamente se establecen como crimen organizado para temas de microtráfico, de narcotráfico, sino también con todo lo que tiene que ver el crimen organizado. Trata de personas, minería ilegal, estafas, extorsiones. Entonces sí es una presencia fuerte frente al tema de trata de personas. Perfecto. Bueno, lo último, Rocío, ¿vos pensás que, o la oficina, mejor dicho, en la que trabajás, pensás que hay suficiente prevención y capacitación en ciudadanía digital para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que ahora tienen la virtualidad como parte de su cotidianidad y que están expuestos por falta de prevención básica, digamos, a la captación, al bullying, al grooming, etc., y a diversos modos de delitos virtuales? Esa es una muy buena pregunta, porque nos pone en cuestionamiento de qué se está haciendo frente a esa vulnerabilidad que se ha abierto en los últimos años. Y yo creo, y de hecho estamos trabajando en la construcción de herramientas para prevenir, porque no hay una prevención certera. Digamos que los papás tienen una brecha digital grandísima con respecto a sus hijos. Nosotros como adultos no sabemos muy bien cómo funciona este mundo digital, y eso hace que perdamos de vista los riesgos que están en ese mundo digital. Entonces muchos de los papás dicen, mis hijos están seguros porque están en casa, están en su cuarto. Sí, pero es que en su cuarto tienen un computador, tienen una tablet, tienen un celular que los permite o les permite conectarse con el resto del mundo. Y los papás no saben las herramientas que pueden tener para, digamos que, mitigar estos riesgos. Eso hace que sea muy débil el tema de prevención, porque la prevención se quedó muy concentrada en cómo prevenir acciones físicas, pero no hay una prevención muy clara en acciones virtuales. Y eso es muy importante. Entonces creo que sí es muy necesario que los países y los estados empiecen a pensarse cómo mejorar esos tipos de prevención digital, y sin ser prohibicionistas. No es como que mi hijo no va a utilizar un celular nunca, o sea, eso es imposible que ocurra. Claro. Es más bien conocer qué herramientas existen y cómo poder entablar conversaciones de prevención con los niños, niñas y adolescentes de esta generación digital, para que sepan que también hay un riesgo ahí dentro de ese celular, esa tablet o ese computador. Perfecto. Muy bien, Rocío, te agradecemos mucho esta entrevista, te vamos a volver a contactar. Y bueno, y en cuanto haya iniciativas de Naciones Unidas respecto a la prevención digital, respecto a cómo mejorar la lucha contra el lavado de activos, etcétera, seguramente vamos a estar en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias, y como siempre es un gusto conversar con ustedes. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Rocío. Vamos rápidamente a una pausa para entrar en el último capítulo de nuestro programa. Radiográfica. 20 años.
20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Zaira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, Unidad para la Defensa de los Intereses de los Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. Radiográfica abrió las ventanas del estudio. Ahora podés chusmear lo que pasa en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radiográfica FM 89.3. Suscríbete a nuestro canal y entérate de todas las novedades, entrevistas, editoriales, música en vivo. Somos bichos de radio. Hacemos radio. Sumamos otro sentido a la comunicación popular. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya En el mismo aire. en el mismo aire. Muy bien, continuamos aire, vamos a dar paso a la última parte de nuestro programa. Si nos queda tiempo compartiremos algunas actividades, pero si no, como siempre, buscan toda la información de la Alameda en nuestras redes sociales. Sí, y uno de los temas cruciales que se va a tratar en el Parlamento y por el cual hay mucha preocupación tiene que ver con una ley para habilitar la extranjerización de tierras, frente a la cual la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, específicamente de su área de Ecología Integral, ha sacado un documento en el cual denuncian que esta ley podría traer aparejada la pérdida de soberanía. Advirtieron que este texto deja sin efecto los límites vigentes para que personas físicas o empresas extranjeras adquieran territorio nacional. Alertaron por el riesgo inminente de una compra ilimitada de tierras ligadas a reservas de agua dulce y otros recursos naturales estratégicos. Volvieron a subrayar que la tierra no es mercancía y plantean obviamente el retroceso ambiental, cuestionando la flexibilización de los controles que prohíben la utilización comercial e inmediata de los suelos que sufrieron los incendios forestales. Para esto vamos a tener una comunicación con el responsable del área de Ecología Integral de la Pastoral Social Nacional, Monseñor Juan Lievana. ¿Estamos en contacto? Sí. Sí, ¿qué tal? Bienvenido, Juan Ignacio. ¿Cómo están? Bien, un gusto. Bueno, nos gustaría conocer más en detalle cuál es la visión de la Iglesia sobre este proyecto de extranjerización de tierras en torno o en línea con la doctrina social de la Iglesia, los datos sí, y lo que la Iglesia viene predicando respecto al cuidado de la casa común. Sí, así es. La verdad que, como Iglesia nos hemos manifestado en desacuerdo públicamente y advirtiendo a la sociedad que no es una ley que inocentemente preserva la propiedad privada, sino que en verdad entrega la propiedad del territorio argentino en manos de capitales o de empresas extranjeras, y que por eso ya lo había hecho el amparo judicial que frente a la pretensión de derogación de esta ley, que el Ejecutivo a principio de su mandato de este oficialismo quiso hacerlo.
Y bueno, y ahora advirtiendo que se presentó como proyecto de ley, queremos volver a ser claros, ¿no? Desde Pastoral Social, del área de Ecología Integral, desde ENDEPA, que es la pastoral con los pueblos originarios, y desde Cáritas emitimos este comunicado. Bueno, como decía recién Gustavo, que esto levanta restricciones que lo que hacen es entregar, ¿no? Nuestra soberanía, de alguna manera también todo lo que tiene que ver con los bienes naturales, ¿no? Porque las empresas se van estableciendo en lugares estratégicos, ya sea fronterizos, ¿no? Que también abre el paso también a negocios turbios como el narcotráfico, y también, bueno, o bases o posibles bases militares también, o lo que tiene que ver con el cuidado de la casa común con emprendimientos extractivistas, que lo que hacen también es no atender el desarrollo humano integral que merece, digamos, todo tipo de crecimiento, ¿no? ¿Y ustedes han tenido algún contacto con áreas del gobierno que están trabajando este proyecto de ley? No, nosotros nos ha llegado el proyecto en sí mismo y bueno, nos hemos reunido, hemos emitido el comunicado, y después el 24, la semana pasada, nos convocaron desde el Congreso, donde hicimos nuestra intervención en el área Ciencia y Tecnología, presidida por el senador Guado de Pedro. Ahí dimos nuestra exposición, reiterando nuestra posición al respecto, pero bueno, penosamente pensábamos que iban a estar presentes senadores que apoyan la ley, o algunos que estaban indecisos, como para de alguna manera interiorizarse, de escuchar, porque fueron 13 exposiciones que yo di por ahí el marco más, podríamos decir, más general, de los principios de la doctrina social de la Iglesia, pero hay todo unas exposiciones bien técnicas, de gente conocedora del tema, que realmente, bueno, este proyecto dañaría toda la soberanía y lo que está cuidando de alguna manera la ley actual, la ley vigente, desde el tema de los derechos de los inquilinos, que también estuvo presente el área de inquilinos, sí. Como así también, bueno, todo lo que es lo ambiental, lo socioambiental, ¿no? También el tema de los desalojos, el manejo del fuego. Bueno, esta ley es una ley medio ómnibus que toca distintos temas y están todos metidos en el medio. Ya se ha podido sacar uno gracias a la intervención también de Cáritas, de Monseñor Carrara, con el tema de los barrios populares también, del RENAVAP. Bueno, ahora también nosotros desde el área de Ecología Integral advertimos que esto atenta, ¿no? Contra el destino universal de los bienes, contra el principio de ecología integral, contra el principio del desarrollo humano integral que todo proyecto tiene que contemplar, y su impacto ambiental que conlleva. Así que bueno, esa ha sido un poquito nuestra exposición. Anteriormente la Iglesia sacó también un comunicado criticando fuertemente la reforma de la ley de glaciares, que lamentablemente se aprobó y que habilita a los gobiernos provinciales a explotar zonas periglaciales que afectarían el recurso estratégico del agua dulce. Ustedes, en su momento, Francisco, recuerdo que me escribió una carta cuando todavía era candidato, quien ahora es presidente de la Nación, recordando un poema de Dragone que hablaba de qué feo que es ser huérfano de patria, y advertía sobre el peligro de la fragmentación territorial y el peligro de perder recursos estratégicos soberanos. Y ahora estamos viendo cómo inclusive hasta utilizan, digamos, para deformar el lenguaje del destino universal de los bienes, y entonces el Comando Sur llama bienes comunes al mar argentino o a la hidrovía o a la llamada Cuenca del Paraná. ¿Cómo están viendo ustedes este proceso? ¿Cómo se está tratando de reconstruir el diálogo argentino para tratar de unir la mayor cantidad de fuerzas democráticas, digamos, y transversales para defender, digamos, lo que forma parte del pilar de la soberanía nacional, ¿no? Y sí, la verdad estamos siguiendo todo con bastante atención, con bastante, admiración también, porque la verdad que como sociedad argentina también nos cuesta sentarnos a la mesa a dialogar, porque cuando se brindan estos espacios de poder escucharnos, debatir,
bueno, se debaten personas, se atacan los argumentos, se hacen argumentos ad hominem, es decir, a quién lo dice y no la verdad que se está debatiendo, contemplando. Entonces me parece que son cuestiones que merecen seriedad, merecen tratamiento, merecen escuchar a los pueblos que están implicados, ¿no? En ningún momento se escuchó, se hizo ¿cómo se dice? La consulta, la participación, pero no se tuvo en cuenta la participación en lo que tuvo que ver con la mal llamada hidrovía, pues un río. El Paraná no es simplemente un corredor mercantil, ¿no? Un corredor, sino que es vida, son ecosistemas, biodiversidad y pobladores, ¿no? Muchas poblaciones ribereñas que tienen que dar su aporte, son los que conocen los territorios. Lo mismo en esto, ¿no? Entonces se aborda con tal ligereza estas cosas y sin la participación de los que están implicados directamente en estos proyectos, donde necesitamos escuchar la voz de todos y no una catarata de leyes una tras otra para que salgan pronto en medio de un mundial, donde la ciudadanía también tiene puesta la cabeza en otra cosa o desviado con otras temáticas más circunstanciales, pero que no hacen a temas que realmente tocan nuestra soberanía, y es algo muy grave, ¿no? No estamos ante cualquier cosa, sino que esto es mucho más grave que, podríamos decir, que el tema Adorni u otras cosas que adornan de alguna manera el debate público. ¿Cuál es? Supongo que, bueno, la Iglesia está en permanente contacto con trabajadores, con pymes, con empresarios, con todos los sectores de la sociedad argentina, y tratando de bregar, digamos, para encontrar puntos de consenso, tratando de bregar para que haya diálogo, para que haya de alguna manera concertación. ¿Qué predisposición notás en los actores, digamos, los principales actores de la sociedad argentina hoy para tratar poliédricamente de encontrar puntos básicos, y qué nivel de conciencia existe respecto a la enajenación o el proceso de enajenación de la soberanía que está ocurriendo en estos momentos? Sí, me parece que estamos en un tiempo en que hay poca capacidad de diálogo, y es lo que hay que recuperar. Entonces, se encaran los proyectos o las propuestas de acuerdo a quién las presenta, y no tanto, entonces, si viene de tal lado y yo estoy de acuerdo con esta postura, entonces listo, le pongo la firma y la sigo acríticamente, ¿no? Es como falta ese debate, esa madurez también para encarar los temas con la hondura que necesitan, ¿no? No podemos aceptar críticamente como una respuesta en bloque frente a una propuesta que por ahí necesita un análisis más minucioso, más atento. Entonces, lo que está peligrando, me parece, justamente, que es parte de nuestra democracia, que nos costó tanto recuperarla, es el diálogo profundo de ideas. Uno va a un canal de televisión y los canales de televisión traen las mismas personas y piensan de la misma manera, o si llega a haber algún tipo de debate es a través de los gritos, de los golpes bajos, de facturas viejas que se pasan. O sea, realmente tenemos que empezar a asumir con más madurez nuestra responsabilidad ciudadana, y la altura también de los debates, porque bueno, se va hacia una polarización cada vez más fuerte. No pasa solamente aquí en Argentina, el Papa lo advierte, el Papa León lo está advirtiendo a nivel mundial, ¿no? Parece que los discursos de odio, la exacerbación de las polarizaciones son cada vez más fuertes. Entonces, bueno, está haciendo muy difícil el diálogo, el debate serio, profundo de ideas, ¿no? Como antiguamente lo hemos visto para otros proyectos, ¿no? ¿Qué expectativas tienen para los primeros días de septiembre, cuando convoquen a la Semana Social de la Pastoral, que entiendo que será en Córdoba? ¿Qué expectativas tienen de poder reagrupar actores importantes de la sociedad para tratar de empezar a sembrar cimientos de consensos básicos? Sí, la Semana Social va a estar, podríamos decir, va a tener como eje transversal el tema de la Magnifica Humanitas, que realmente nos vuelve a poner sobre la mesa los principios principales, valga la redundancia, de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? El principio de solidaridad, de subsidiariedad, del destino universal de los bienes, del bien común y de la justicia social, ¿no? Que el Papa hace un magnífico recorrido
por la doctrina, la enseñanza social desde León XIII hasta nuestros días, y recuperando esa fuerza de palabra y de actualidad de los mensajes, de la repercusión social del Evangelio ante las distintas problemáticas humanas que fueron surgiendo a lo largo de este último siglo, y por eso cómo la Iglesia supo dar una palabra de actualización del mensaje evangélico a las problemáticas actuales, ¿no? Entonces va a estar en torno al eje de los principales puntos de la Magnificat Humanitas, y bueno, la idea es que justamente sea un pequeño ensayo, la Semana Social, de encuentro, de debate, de ideas, de escucha, de abordaje de distintas temáticas, pero en un clima de respeto, de diálogo, que la Iglesia lo está logrando en algunos espacios más pequeños, ¿no? En municipios, donde se puede estar hablando de estos temas, en lo micro de todos los días, en la política de los pueblos, y eso estamos tratando de generar espacios de encuentro, de diálogo, de debate sano, que no lo podemos ver actualmente en el Congreso de la Nación, ¿no? Porque realmente a uno hasta le da vergüenza de ser argentino, ver que nuestros representantes, el nivel que reina al menos en Cámara de Diputados, es muy llamativo, ¿no? Entonces, volver un poquito a bajar esa exasperación para poder reconocer que el otro tiene algo interesante, al menos para proponer, que se puede debatir, que podemos buscar consensos, puntos en común, y por eso lo que decía Francisco, ¿no? La unidad superior al conflicto, y estos 4 principios tan importantes que él nos presenta, y que son hoy más que nunca necesarios, ¿no? Para rehabilitar la política, porque la política es algo maravilloso, que se pueden hacer obras de transformación, de torcer este rumbo al que se nos quiere llevar a nivel mundial, y poder vivir de una manera distinta de los valores humanos y cuidar la dignidad del hombre, que en definitiva es lo que está peligrando. Monseñor, lo escuchaba y es interesante esto que planteas de, bueno, estamos yendo como de la periferia al centro en estos diálogos, porque es difícil arrancar, ¿no?, de arriba hacia abajo, y eso es un ejemplo importante, pero en cada cuestión que fuiste nombrando, tanto del legado de la Laudato Si, como de este aporte enorme que hace León con Magnificat Humanitas, porque eso es parte de la batalla cultural, la nuestra, la de los pueblos, ¿no? Y creo que donde te dicen inviolabilidad de la propiedad privada, que esconde la extranjerización de absolutamente todo, nosotros le oponemos el destino universal de los bienes, le oponemos a la tierra como casa común, como un bien común. Entonces, esta cuestión, este diálogo alrededor de esto, que es una batalla que es cultural y que es concreta, en esa articulación vos estás viendo que se logra enraizar esto en estos diálogos que están construyendo de la periferia al centro. ¿Está teniendo un eco, el eco profundo que están buscando? A ver, hay un profundo deseo en la sociedad de bajar un cambio, ¿no? De parar un poquito esta polarización, de reflexionar. Hay una profunda recepción también del magisterio de Francisco en sus propuestas de la fraternidad universal, del cuidado de la casa común, de no a la cultura del descarte, de trabajar por una cultura del encuentro, del diálogo. Entonces, bueno, tenemos que seguir abogando en ese aspecto, que si bien es más lento, y la política a veces tiene esto de lo inmediato, ¿no? De los tiempos que apuran, los tiempos electorales que a veces marcan la cancha. Bueno, qué importante es, por lo menos desde la sociedad, hacer presente nuestra voz de que no queremos vivir con esa crispación, de que realmente estamos abriendo un caldo de cultivo que después es difícil retornar de estos espacios de violencia, ¿no? O de odio, o de ninguneo, ¿no? Entonces, por lo menos de parte hay voluntad de ejercer eso, ¿no? Tema que, bueno, que por todos lados, ¿no? Por las redes, por los medios, como que a veces se fogonean estos modos de hacer política a través de la fuerza, a través de la barricada, podríamos decir, y no de sentarse y decir, bueno,
pensando en nuestro mundo, en nuestro país, en proyectos más amplios, no con ese cortoplacismo, sino políticas que duren en el tiempo, más allá de quién las gestione, ¿no? Como tratando de a ver si escarmentamos con tantas que estamos empantanados hace tiempo en esto y no podemos lograr un mayor entendimiento, ¿no? Uh-huh. La última, Juan Ignacio, ¿está confirmado que el Papa León va a visitar la Argentina 3 días o está confirmado en Uruguay y Perú y falta la Argentina? Así como confirmado, no tenemos la primicia. Oficialmente, no hay primicia. No, porque, a ver, yo le calculo que todavía tiene que desembarcar el nuncio, o sea, tiene y va a ser a través de la nunciatura, y la nunciatura a la Asamblea Episcopal, a los obispos. Sí, hay una fuerte, certeza de que va a venir en noviembre. Uh-huh. Así que la visita va a ser, no están confirmados los días ni los lugares, ni cuántos días, bien, pero que viene en noviembre, eso es casi seguro, pues ya se está hablando de eso, pero al no tener la confirmación oficial, aún no podemos sentarnos a preparar ni pensar los lugares donde va a visitar el Papa, pero bueno, esperemos que pronto podamos tener la novedad como para poder prepararlo lo mejor que podamos y que sea realmente un momento de renovación espiritual para toda la Argentina, de encuentro, sobre todo creo que nos va a hacer mucho bien como encuentro, porque el Papa, más allá de todo, nos va a hacer encontrarnos, ¿no? Y sentarnos a dialogar, bajar este nivel de violencia y reconocernos como hermanos, ¿no? Bien. Sí, la verdad que sería una buena noticia y puede ser un puntapié para fortalecer profundamente el diálogo y encontrar consensos básicos. Bueno, Monseñor, le agradecemos mucho estos minutos que nos dedicó y bueno, volveremos a entrevistarlo porque seguramente vamos a tener más episodios que afecten lamentablemente a los bienes comunes y más episodios para seguir peleando para que haya un diálogo y para que nos encontremos todos y todas en esta hermosa patria que tenemos. Así que tenga buena semana y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, un gusto grande. Muchas gracias. Hemos conversado con Juan Ignacio Liébana, él es obispo con base en Chascomús, pero fundamentalmente fue el que expuso como miembro de la Comisión de Ecología Integral de la Pastoral Social en el Senado, manifestando la posición crítica de la Iglesia Católica Argentina en relación a este intento del gobierno de extranjerizar la tierra. Antes de darle a ustedes el cierre, queremos agradecer a Lau Espíndola la operación técnica y por mi parte nos vemos el lunes que viene. Muy bien, y la semana que viene haremos comentarios sobre nuestra visita a Cosquín, a Capilla del Monte, a General Bustos. Nos ha ido realmente muy bien con la presentación del libro de Francisco. Así que bueno, todas estas novedades y otras las verán en Laudatistas, programa número 57, que será el de la semana que viene. Radiográfica. 20 años. Agenda propia. Sonido original. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefe.